bonita canción. ¿De qué se acuerda, no? De los tiempos de antes de la pandemia con esto, Mirko Macari. Claro, Vino cuando rota. uno podía tomarse un vinito con azúcar ahí, una sangría en la terraza, tranquilo con los amigos. Sí, tiempo aquello, ¿no? Me acuerdo cuando ¿A nos mandó las usted? fotos del Vaticano, Mirko. Sí, pues, por supuesto. Vamos a volver ahí ahora porque irse a Italia va a estar más barato que nunca, así que tenemos que hacer el programa desde allá. Buena idea, Imagínense Mirko. imagínense que estamos haciendo el programa y matan a alguien detrás de nosotros, un hit. Notable sería. Ya, vamos a dejar anotado, ¿ah? Apenas volvamos a la, entre comillas, normalidad, vamos a hacer el programa de ahí, del epicentro del mal, del Vaticano. ¿Le parece, no? Exacto. Y Muy también bien. unos días en Sicilia, unos días en Sicilia. Oh, qué bonito sería. Mirko Vamos Macari. a, vamos al bar de Apolonia. Usted sabe que hay un bar que se llama Ah, sí. La Sua Boca, que es el restaurante donde está la escena donde Michael le pide la mano de Apolonia a su padre. Y que Ah, existe, está ahí en ¿en Sicilia. serio? Se llama Sua Boca porque resaltaba mucho la boca de Apolonia, ¿se acuerda? Ah, claro, Que sí. uno de los guardaespaldas de Michael decía, Sua Boca, esa boca. El Padrino 2 fue ese, ¿no? Si no me equivoco. No, señor, el Padrino 1. En el. Muy bien. Oiga, ya, pues todos los viernes. Usted lo teníamos a préstamo. El viernes pasado fue más encima día feriado, día festivo. No me Usted acuerdo por salió, qué. usted salió a marchar, y yo Claro. estaba guardando el feriado legal. Ah, muy bien. De veras, pues, 1 de mayo, día del trabajador y la trabajadora. Así que usted ahí no pudo salir. Y el jueves pasado tenía un pituto, no sé qué, así que no pudimos adelantarlo. Pero tenemos ahora el poder, según el padrino Mirko Macari, con esos personajes, ¿no?, que uno va descubriendo en la política nacional que se parecen mucho. ¿Con cuál empezamos esta semana? Bueno, nuestro Fredo de siempre, uno que siempre es Ah, querible, alguien que, bueno, que va error tras error, pero finalmente es solo un tonto. No me diga que el presidente de la República otra vez Fredo Mirko, porque No, usted lo tiene ahí en señor, trasero. pues no se Ah, suba por ya, el chorro, pues. ya, muy bien. No, le traemos un Fredo más sofisticado, ¿ah? Ah, no me Un diga. Fredo que tiene poco de Fredo en general, pero el contexto lo pone de Fredo, que es Ya. el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Ah, mire, ay, ¿por qué el hermano menos aventajado de los Corleones, don Ignacio? Oiga, porque el ministro, también la ministra del Trabajo, porque los dos lo firmaron, pero básicamente el que lleva la rienda de la Ya, famosa ley de protección al empleo, el diseño de eso, es el ministro de Hacienda. Y ah, la sí, ley se la ya, envenenó Cencosud. El claro, caso es solo una empresa, ¿no? Una empresa grande, gigante, con mucha utilidad. Entonces, se acoge a la ley de protección al empleo, los trabajadores se pagan a partir de su seguro de cesantía, pero los accionistas retiran el 80% de utilidades multimillonarias. Y claro, entonces, Cencosud arruina política y comunicacionalmente lo que podía ser una alternativa de solución, según el ministro. ¿No? La claro. política es muy de éxito y fracaso. Y Mm, claramente políticamente fracasó, aunque técnicamente pueda funcionar. Cencosud le mata el punto de la ley al ministro. claro. Tanto así que tienen que anunciar una indicación para que el asunto no siga dándose de esa manera. Pero se le suben por el chorro los parlamentarios, se tiran la pelota los unos a los otros, cuando finalmente son todos el ministro con los parlamentarios los que aprueban la ley. Pero tradicionalmente en política, un ministro, porque esta es una coyuntura que prueba al ministro Briones, que venía con bastante vuelo, que venía haciéndolo bastante bien comparativamente cuando asume post-estallido, ¿no? Ujú, Que lo deja muerto por un rato por lo menos, porque finalmente el ministro Briones, respecto de todos los ministros de Hacienda anteriores, es una evolución. Es un tipo que tiene otro discurso, tiene otro tono, viene de la academia, es más sofisticado. sí. Entonces no te encuentras frente al economista
convencional, que en ese cargo además siempre se transforma en un personaje soberbio. No es el caso del ministro, que es muy horizontal, que Oiga, tiene Mirko, mucho punch comunicacional, pero es un ministro del sistema y lo que está fallando es el sistema. sí, además añádele otros condimentos, ¿no? Que rodearon esto de Cencosud, que salieron también en esos mismos momentos, ¿no? Que, por ejemplo, Felipe Larraín pasó del Ministerio de Hacienda de octubre, pasó a ser director de Cencosud, que habían ascendido también hace poco al hijo de Piñera dentro de Cencosud a una gerencia de innovación, ¿no? Él ya pertenecía a la empresa, pero lo habían ascendido, y que el gobierno estaba pidiendo acelerar incluso los proyectos de ley en el Congreso porque decía que lo estaban trabando mucho para ayudar a la gente. Entonces, habían elementos también, ¿no? Que le pusieron estos condimentos en contra de Cencosud. Claro, exacto, y que ese es el punto, comunicacionalmente muere la ley de protección al empleo, porque no son todas las empresas las que operan en este mecanismo, pero el contexto estallido tiene al país en la lógica de la asimetría de poder de un pequeño grupo poderoso y rico que abusa del resto. Ese es el relato, con todos los matices, con todas las diferencias, y entonces en ese contexto esta ley queda envenenada. Además, como si fuera poco, aparecen que la ministra del Trabajo, que es la otra ministra que firma esta ley, tiene acciones de Cencosud. Claro, son 9.000 pesos, no daba conflicto de interés, pero en política hoy día todo es comunicación. Entonces, claro, gobernar es comunicar, y por lo tanto son muchos los flancos que terminan matando esta ley. La gente no siente que sea una ley justa, equitativa, y que más bien refuerza, en términos de narrativa, la lógica del país de los abusos, de que unos pocos siguen forrándose mientras muchos cargan con eso. Eso yo no estoy diciendo que sea cierto, no. Estoy diciendo que ese es el relato instalado. Claro, y precisamente dentro de este relato comunicacional, ¿no? Que usted dice, Mirko, fue el mismo ministro Briones quien lo comenzó en contra de Cencosud con esa entrevista que da de Moll, ¿no? Y que incluso eso envalentonó a las propias huestes del oficialismo a también ir en contra de estas grandes empresas que se estaban aprovechando, entre comillas, de esta ley de defensa de los trabajadores, del empleo. Claro, un cumpleaños hasta Moreira. Finalmente el ministro no tendría que criticar ni hablar nada, el ministro tendría que hacer nomás. Debería, en un país normal, en un sistema con una estructura política, con capacidad de arbitrar por el bien común, se generan normativas. Ni siquiera hay que hacer declaraciones, pero estamos frente a una estructura sistémica en la que la política no tiene poder, no tiene poder frente a las reglas de lo económico, y entonces eso es lo que frente a lo que el ministro queda como tontito, queda como Fredo, porque es un proyecto en el que se juega su prestigio. Finalmente él diseña esta salida para enfrentar la pandemia como la herramienta principal, más allá de los sectores de escasos recursos, el tema del empleo, porque hay una contracción económica, ¿cómo protegemos el empleo? Dice, esta ley, y la ley muere, la ley, o por lo menos quedaría a muerte, por lo menos independiente que siga aplicándose, ya no es una medalla que pueda colgarse. Oiga, yo tuve a Ignacio Briones 3 años de panelista en la radio, en la ex radio que pertenecía, y era un tipo brillante, ¿no? Muy, muy inteligente incluso en la argumentación, pero yo creo que también tuvo otro traspié además de esta semana, Mirko, que fue cuando dijo que Chile no era Suecia, ¿no? Que no nos sigan pidiendo plata. Claro, precisamente ese es el problema, ¿no? Que no tenemos un Estado como los estados nórdicos, ¿no? Que más construyendo una sociedad mucho más equitativa, donde realmente estas ayudas puedan llegar. Exacto, y el ministro, que efectivamente, como tú dices, es muy notable respecto al resto de los economistas y muy brillante, porque además no es solo economista, sino que otras cosas más, responde en la lógica de los parches. Nos pillamos frente a una estructura económica y social que solo permite marchar cuando necesitamos soluciones de fondo, y lo que debería haber dicho el ministro ahí es ¿qué es lo que vamos a hacer para ser como Suecia? No decir que no somos Suecia. Sabemos que no somos Suecia. Lo que el país espera de la autoridad es que nos diga cómo rápidamente avanzamos a ser Suecia. Claro, exacto. Muy bien. Tenemos al Alfredo de la semana. Vamos a la sección también que es muy pedida de Mirko Macari. No sé si siempre ha estado históricamente dentro de los viernes, así que me imagino que lo tiene. Es mi favorita. Ya está sonando la música de fondo con el acribillado de la semana.
Eso. Se mueven las mesas, las Los sillas, balazos. caen los cuadros. Ahí de Muerto. la ventana me están disparando. Mirko Macari con el acribillado de la semana, o la acribillada, no sé. Esta ¿Quién semana sería? hay un acribillado y es un gran acribillado. Se necesitan muchas balas para acribillarlo, ¿Ya? pero ocurrió. Esas balas llegaron y nuestro acribillado es el ministro Jaime Mañalich. No le puedo creer que Mañalich ha sido Sí, acribillado. Hay Oiga, varios eventos que dan cuenta del acribillamiento de Mañalich. hay que tener El primero, una bazooka ahí, ¿ah? Para acribillar a Mañalich. claro, el primer punto, por cierto, ocurre a partir del fin de semana, cuando Mañalich sincera que no está resultando el tipo de control y medidas para la expansión del coronavirus, sobre Ya. todo en Santiago, ¿no? Y se asumen medidas de emergencia. Y entonces fuera del tiempo que se había situado también, ¿no? Que era los días martes, un día domingo, ¿no? Pasamos a la luz roja, pasamos de la amarilla a la roja en términos de nuevo comunicacionales. Esto no tiene que ver con una evaluación sanitaria, porque uno ¿Ya? podría decir, oye, si vamos a medir la gravedad de la pandemia por la cantidad de muertos, eso está relativamente controlado. Pero sí discursivamente el gobierno había vendido, ¿no? Que estábamos con esto controlado y por lo tanto teníamos que empezar a retomar la actividad. Y ahí dieron ese gran paso en falso que fue la nueva normalidad. Y entonces la primera que salió a dispararle a Mañalich y le da con todo es la alcaldesa Maipú, Katy Barriga, ¿no? Quien Oiga, se ¿cómo le pegó? cobra, como corresponde en la política y en la mafia, se cobran todas las cuentas. Nada es gratis. Y entonces Oiga, sale, un plato frío a la venganza. venganza se la sirvió fría, rica, bailando. ¿Ya? Y en el tono de la robotina y sin ningún... Hizo Mirko, todas las coreografías la hizo. Claro, digo, bueno, si están invitando a tomarse un cafecito y una cervecita, no esperen que la gente se comporte de otra manera. Y ahí llegan los primeros balazos. Yo creo que ahí queda bastante acribillado el ministro Mañalich. Es un golpe de humildad. Pero fíjese que hoy día la encuesta Criteria, a mi juicio, termina de matar a Mañalich o de pegarle unos buenos balazos, en el sentido de que de facto los alcaldes son quienes están conduciendo la pandemia. El gobierno, ante la debilidad, ante el cambio de estrategia, ¿no? Piñera y el ministro Espina salen a ponerse al lado de los alcaldes y se cuelgan de los alcaldes que probablemente la moneda ya lo tiene monitoreado antes de que la encuesta sea pública. Son los que están ganando popularidad en el control de la pandemia, en especial el alcalde Codina, el alcalde Puente Alto, que lidera las encuestas, ¿no? El alcalde Lavín, ya lo sabemos, ¿no? El alcalde Carter de la Florida, ¿no? La propia alcaldesa Katy Barriga, el alcalde Char, que es el único alcalde de oposición, está en ese lote, Jaue, pero el gobierno entonces dice, ya, no puedo seguir en la pelea con los alcaldes, y ahí el acribillado es Mañalich, porque Mañalich lo que viene es disputando con los alcaldes los tiempos y las medidas que se implementan respecto del coronavirus. Y entonces Espina, que dice ahora vamos a tener mano dura para controlar y vamos a sacar 14.000 efectivos y todo, dice, pero en coordinación con los alcaldes, blindándose de inmediato. Ahí tenemos la gráfica de la aprobación de los alcaldes y se muestra claramente, ¿no? Cómo han subido los alcaldes, y como usted dice, el primero que los enfrentó públicamente, recuerde, fue Mañalich, ¿no? Cuando decía, lo que pasa es que vienen elecciones, ellos son unos populistas, están tratando de conseguir votos fáciles. Y mira cómo se le revirtió a Mañalich. Entre el domingo y el viernes muerto, Mañalich es sin duda el acribillado de la semana. Ahora, la encuesta también acribilla a otros personajes, por ejemplo, el senador Osandón, ¿no? Porque el senador Osandón se fue de la municipalidad de Puente Alto, de ser alcalde de Puente Alto, para ser senador, para ser presidente. Claro. Y resulta que al Goma, que dejó ahí a Codina, que era su mano derecha, ahora Codina salta a la primera línea, pues, ¿no? Y en esa primera línea de popularidad no hay ni un senador, no hay ni un diputado, no hay ni un ministro. O sea, construyó su Frankenstein. Osandón. Exacto. Y hoy día Codina en RN vale mucho más que Osandón, pues. Oiga, pero tiene toda la razón, mire, si fuera la... me tiene acá, pues, obvio, pues. Si fuera la elección este domingo, una interna de la derecha para ser presidente, Codina le gana la primaria a Osandón este domingo. Por supuesto,
Todos los alcaldes frente a sus parlamentarios deberían estar ganando, y eso a solo 2 meses de pandemia. Esto está partiendo. Claro. Qué buen análisis ese, ¿ah? O sea, no solamente queda acribillado aquí Mañalich, ¿no? Quedan acribillados todas las autoridades eclipsadas, o sea, por los alcaldes. Piñera lo sabe, y por eso que ayer en La Moneda, cuando coordinan estas medidas para dejar en cuarentena buena parte de la región metropolitana, ¿no?, da un discurso de unidad con los alcaldes. Y por eso le hablo de Espina, que también remarca que vamos a determinar los puntos de control con los alcaldes, que son los que más saben. Entonces, de facto, los alcaldes, y particularmente esos alcaldes, no están tomando el control de la crisis. Déjeme leer Mañalich muere. De Criteria, para resumir lo que usted está diciendo, tiene toda la verdad, Mirko Macari. Dijo Criteria esta semana, ¿no?, que los 10 alcaldes con más de 50% de conocimiento son entonces, y de entre ellos el mejor evaluado es Codina, Germán Codina de RN, con 70%, fíjese, seguido por Joaquín Lavín de la UDI con 65%, Rodolfo Carter de la Florida, también de la UDI, 63%, Rodrigo Delgado de la UDI también, 59%, todas de comunas populares. Después viene Jorge Char de Valparaíso con 56%, del Frente Amplio, y Daniel Jave del Partido Comunista con 53%. Mayoritariamente son alcaldes de derecha que también son los que más salen en la tele. Ojo con esto también, de acuerdo también a otras encuestas Y en el caso de Codina es porque es el presidente de la Asociación de Municipalidades también, por lo emblemático que es Puente Alto, ¿no?, la comuna de sectores populares y clases medias de Santiago, y además el presidente de la Asociación de Municipalidades. Entonces no es casual que esté liderando, porque él, que se puso al frente, producido el estallido. Codina lidera ese plebiscito que nunca se hizo, que iban a organizar los municipios para preguntar por la nueva constitución, ¿no? Y producido el COVID-19 también, se pone al frente de las demandas ciudadanas por medidas inmediatas, y esto no importa quién tiene la razón, lo que importa es quién le hace sentido a la gente. En eso consiste la política hoy día. Entonces, de esta pandemia, ¿no?, va a salir la próxima presidenta o presidente del país. O sea, en el estallido y en la pandemia se revuelve el naipe electoral sin duda, no se lo modifica. Y hoy día, a ciencia cierta, uno dice el próximo presidente de Chile va a ser uno de los alcaldes. Ya. Pero también tenemos a la presidenta del Colegio Médico, Aisca Siches, como una figura atractiva también de todo esto, ¿no? Hasta el minuto no aparece, no sabemos. Eso ya no ha ocurrido como presidenciable que ella se postule, pero los alcaldes son políticos y por lo tanto con buenos números van a ser candidatos. Claro. Qué interesante, Mirko. Me quedo con eso. Si este fin de semana fuera la interna en la derecha, Codina tendría más chances que salir presidenciable que en esa primaria que por ejemplo, su mentor, ¿no?, el senador Sandón. Interesante punto de vista, Mirko Macari. Le propongo lo siguiente. Vayámonos con películas invitadas también, en su sección, ya que nos trajo a varias y son siempre muy divertidas. Comencemos con, ¿verdad que trajo a Susi? Sí, pues, obvio, estamos en cuarentena. ¿Cómo nos vamos a olvidar de Marcelita Osorio en Susi? Oiga, qué bonito. Inolvidable, ¿no? Ahí la estamos viendo, mire. Ahí estamos viendo a Mirko Macari y Marcelito Osorio. Susi, esta película del año 88, por ahí, ¿o no? Claro, usted la fue a ver al Cine Lido, la ha puesto. Muy bien, pues una gran película, ¿no? Me acuerdo que estábamos Justiniano, en esa época Justiniano estaba también un niñito. Imagínense la cantidad de años que han pasado, 32 años. Sí, yo me acordé de Susi con la nueva ministra de la Mujer, Macarena Santelices, que firmó ahí, juró con el presidente y firmó su decreto de nombramiento con mascarilla y en completa soledad en el Salón Bombara del Palacio de la Moneda. Un vestido muy ajustado, su mascarilla, su pelo blondo. Y las redes sociales, claro, destacaron que era regia estupenda, ¿no? Repito los epítetos exactos, ¿no? El principal atributo de la nueva ministra, regia estupenda, que es algo que no vamos a discutir. No viene al caso. El fenotipo empalma muy bien con nuestra yayita criolla, ¿no? Y está en nuestro imaginario, sobre todo rubia, ¿no? Pero lo interesante es lo político que hay detrás, que el nombramiento, a mi juicio, es un error
más en el sentido de comprender el contexto político. Tiene que ver con que ese es un cupo UDI y la UDI se está disputando, en el fondo, la derecha dura con José Antonio Kast. Que entonces se recetan a poner una persona de discurso pinochetista que incluso criticó a Piñera por débil, por no haber sacado a los militares con todo producido el estallido. Y eso es un error porque lo peor que puede hacer el gobierno, a mi juicio, es echarse encima al movimiento feminista, ¿no? La ministra Isabel Pla asumió con varias dudas por sus discursos en materia de, no de la dictadura, porque ella era muy clara respecto a la dictadura, respecto al tema del aborto, logró con habilidad ir morigerando esas cosas, tejió redes en el mundo feminista, que es un mundo muy duro, muy ideológico, muy poderoso en términos de infranqueable, y es el que articula todo lo que es el movimiento feminista, que hoy día no se reduce a la marcha del Día de la Mujer, tiene que ver con contenidos transversales en todo minuto, porque es un cambio histórico. Y entonces, sin embargo, el estallido y lo que pasó con las mujeres y los temas de violencia con carabineros terminó aislando y debilitando a la ministra Pla a tal momento que ella no fue capaz de seguir llevándose voto y tuvo que renunciar. Entonces, si usted me pregunta, una persona como la subsecretaria que estaba a cargo quizás no cumplía la cuota, pero el low perfil no es malo cuando tú tienes varios frentes abiertos, ¿no? Cuando Hitler tenía controlado Europa, se recetó abrir el frente oriental. Abrir el frente oriental. Entonces, en la política el arte calcular de no tener más enemigos que amigos, que es matemática simple. Yo creo que ahí la interna de la derecha hizo que el gobierno perdiera claridad respecto de temas estratégicos. Claro, como usted dice, se nombra una mujer completamente pinochetista, no solamente porque es sobrina nieta del dictador, y eso ya es un hecho del azar, digamos, ¿no? Nadie elige los parientes, pero eso da lo mismo. Si uno ve las declaraciones de ella, la huella de carbono que hoy día es la cuenta de Twitter de uno, ¿no? Y uno ve sus tweets como alcaldesa muy xenofóbica, ¿no? Contra los inmigrantes derechamente, ¿no? Primero los chilenos, después entonces uno se pregunta, bueno, con esa mentalidad, ¿va a ser, por ejemplo, también la ministra de la mujer blanca? ¿O va a ser también de otro inmigrante, ¿no? No, claro, ella desde este minuto va a caminar sobre un campo minado. Déjeme leerle el tweet, Mirko Macari, que lo tenemos acá. Mire, dice, mientras ella era alcaldesa, esto fue hace un par de años, fue el 2018. Lo tenemos ahí en pantalla. Mire, y los municipios ya no damos abasto, dijo. Las ayudas sociales deben ser para nuestra gente. Los chilenos, salud, vivienda, ni siquiera tenemos resueltos nuestros problemas. Urgente, no más inmigrantes, dice. Y esto hace un par de años nomás. Estamos hablando que tenía 15 años, ¿no? Marzo claro, 18. Claro, o sea, estamos tan metidos en la pandemia que finalmente esto pasa como por debajo, pero en algún minuto se va a relevar. Las declaraciones previas le costaron el ministerio a Mauricio Rojas, ¿se acuerda? Duró 3 días como ministro de Cultura. Felipe Guari iba a ser el ministro del Interior, pero sus tweets contra Camila Vallejo hicieron que tuvieran que relegarlo a las Express. En fin, entonces, claro, estamos en modo pandemia y hay poco espacio mental para otras cosas, pero está guardadita, así como Katy Barriga se la tenía guardadita a Mañalich, muy probablemente el movimiento feminista, con toda la fuerza que tiene en este tiempo, se la tiene guardadita ya de entrada la nueva ministra. Muy bien. Oiga, ella sabe mucho de comunicación. Y me enteré por todo esto, ¿no? Que había sido polola, por ejemplo, de Viñuela, cuando estaba en Mecano. Siempre ha tenido buen gusto Viñuela. Siempre ha tenido buen gusto. Ya, sabemos también que ha vuelto Maléfica, Mirko Macari. Así es. Me muero de ganas por saber cómo vuelve Maléfica. Hacemos una pausa. Seguimos con Mirko Macari. El manso embrujo. Mirko Macari. Ya le dejé la Maléfica, pero dejémosla para el final, la Maléfica, que está muy buena. Oiga, Mirko, ¿qué va a pasar en su vida este martes 8, 18, 12? 12. Martes 12 de mayo.
¿qué va a ocurrir en su vida, Mirko Macari? ¿Nos puede contar? Pero yo le cuento, pues tengo una magnífica reunión por ¿Ya? Zoom con todos los que quieran participar de mi charla, ¿no? Chile y ¿Ah? el mundo después del coronavirus. Mira. Sí, señor. Vamos a entrar ahí a las profundidades, a las capas Ahí está en pantalla tectónicas Mirko Macari. de los movimientos. Sí, señor. Usted manda su correíto ahí a ¿Ya? contacto@jaice.cl y vamos a estar con un Muy bien. copetito, ya es ahora 8:30 de la noche, ¿no? Analizando cosas que no están todos los días aquí en la conversación pública. Perfecto. Oye, no le vayan ahí a hackear la página, mire que los Zoom, le metemos una película rara después ahí. Y el coronavirus pasa la historia. Es parte del mundo digital, nos estamos digitalizando a toda velocidad. Muy bien. Ya, entonces todos invitados este martes, entonces va a verlo Mirko Macari, cómo queda el planeta, Chile y todo lo demás después de lo que viene, muy interesante, sí. Muy bien. Oiga, le decía yo que dejáramos Maléfica de postre, ¿no? Sigamos con más películas, de acuerdo, invitadas, de acuerdo a lo que ha pasado en la política nacional. Por ejemplo, este clásico, ¿no? Del cine chileno también. Trajo harto cine chileno, Mirko, me gusta eso, ¿ah? 100 niños esperando un tren. ¿Se acuerda, no? Me acuerdo metafórico. Yo creo que hoy día son más de 100, Sí. Más de 1000. Y pueden ser muchos más, que son los niños del Sename. La salida de la directora del Sename, Susana Tonda, es un fracaso que entre medio del coronavirus pasa desapercibido, pero es un fracaso la promesa inicial de Sebastián Piñera, los niños primero. Piñera eligió poner en escena comunicacional, ¿no?, su preocupación por el Sename como acto fundante de su gobierno, ¿se acuerda usted? Claro. Porque veníamos de la crisis del Sename, de los niños muertos, asesinados, golpeados, etcétera, y bueno, ha seguido ocurriendo. Se destapa una red de tráfico de menores para prostitución ahí en ¿cómo se llama?, en la 8ª región, en Huaypén, ¿no? Y además, ¿no?, el ministro de Justicia, que es el superior de la directora del Sename, le quita el piso por un acuerdo que ella había suscrito con la ANI para ver los temas de información, etcétera. Entonces renuncia a Susana Tonda, que es mano derecha de Piñera. Piñera se receta a poner a alguien de su extrema confianza. Susana Tonda es una mujer que viene con Piñera trabajando desde hace muchos años en sus negocios. Entonces él elige una supergerente, que es como el clásico tip de Piñera, que alguien va a solucionar un problema político con gerentes, como si todo se tratara de planillas Excel. Y bueno, por supuesto que esto no es responsabilidad de Susana Tonda, porque habla de una crisis sistémica que no lo va a arreglar un rostro ni un nombre. Exacto. Y entonces estamos viendo la continuidad de problemas que tienen décadas y que ningún gobierno puede arreglar. Y eso es lo grave. Una pregunta, ¿no?, de manejo político. Ya. Se pelea Susana Tonda con un tótem de la UDI, ¿no?, como Hernán Larraín, ¿verdad? Y luego en el puesto de ministra de la Mujer, que poco le debe importar a muchos ahí, ¿no?, nombran a alguien de la UDI por sobre RN, porque RN alegó que esto era un coteo político al nombrar a alguien de la UDI. ¿Habrá sido también un guiño de Piñera para ese mundo de la UDI, ya que se peleó Tonda, su persona de confianza, con Larraín? No creo. Yo creo que ahí opera lo jerárquico, más que nada es un golpe al presidente, porque finalmente, más que de cualquier partido, Tonda es mujer de Piñera, ¿no? Y entonces estamos viendo que el presidente no es capaz de sostener a su persona, a la persona que puso él directamente, ¿no?, en su cargo, y eso ha sido una constante, como han ido cayendo los nombres que son nombramientos del grupo personal, de los que le tincan a Piñera. Pasó con Varela, pasó con el ministro Valente, ¿se acuerda usted? Entonces, Piñera esto no es político, él elige gente con otros criterios. Pasó con Chadwick. Hernán Larraín, mal que mal, tiene una trayectoria y tiene un peso y tiene una historia en la política, unas redes, entonces eso se impuso. Pero finalmente el tema de fondo es la incapacidad del sistema de solucionar los niños del Sename, aunque ponga un super mega gerente, que Superman te arregla el tema del Sename porque tiene que ver con una estructura. Es un puro artilugio comunicacional, ese de los niños primero, un invento para la campaña, para la guerrilla, como todas las cosas. Es un invento de Bópoli. El país está viviendo de pura chaya en la política.
Eso fue un lema de Evópolis, ¿se acuerdan? Evópolis lo instaló dentro del programa de gobierno. Lo tira Felipe Gas, y como le gusta a Piñera, después Piñera se lo compra a Evópolis, se lo compra a Felipe Gas. Y salen todos cacareando porque estos creen que se trata de repetir eslogan. Pero otra cosa es con guitarra. Ningún supergerente te arregla un problema que es político, que es de prioridades, que es de sentido. Un Estado postergado, sin herramientas, capturado por grupos políticos, ¿no? Enquistado en lógicas delincuenciales, de mafia, en la decadencia y descomposición de Chile y de su sistema político que estamos presenciando en todo su esplendor. Muy bien, Mirko Macari. Lamentablemente, el documental dice mucho, creo que lo eligió muy bien, para retratar el problema que sigue existiendo de parte del Sename, de la profesora Alicia Vega. Oiga, trajo una película también. Siempre tiene usted películas así como de niño. Y trajo una serie. O vamos primero con El Soldado Ryan. Vámonos con El Soldado Ryan, ya, vámonos. Con El Soldado Ryan, Mirko Macari. ¿Quién es El Soldado Ryan de hoy día? Una película que ha traído más de una vez usted también para acá. No, yo nunca, primera vez. ¿Sí? Sí, de haber sido con otro panelista. Otra vida, entonces. Fue en un mundo paralelo. Más que yo, claro, sí. Ya, ¿quién está rescatando al Soldado Ryan? Soldado Ryan desembarca en Normandía, ¿ya? Y solo le ocurren tragedias, pues, buscando al Soldado Ryan, ¿no? Ryan era el soldado que buscaba. Ahí está el trailer, Mirko, qué terrible película. Sí. Además con imágenes grabadas así como documental. Balas de todos lados es lo que le llegan a este soldado que anda buscando al Soldado Ryan, este oficial, y es lo que le ha pasado a Sergio Mico, también en un campo minado, una tras otra. Tiene la grande dentro del Instituto de Derechos Humanos, hace declaraciones y bueno, en estos tiempos todo lo que diga será usado en tu contra. Entonces está caliente esa mina de Mico, que yo lo conozco, que es un académico. Es básicamente un académico en la primera línea. Lo único que hace es recibir balazos, y además tiene hasta cara de bueno para recibir balazos, el pobre Mico. Ahora, unas declaraciones bien desafortunadas. Estuve leyendo la entrevista, Mirko. No solamente esto de que relativice los derechos con los deberes, siendo que está a cargo de los derechos humanos, ¿no? Por lo menos de velar por ello en el país, sino que además da una frase que es muy de la derecha, ¿no? Que esto de que cuando se es joven y no se es socialista es no tener alma, la típica, ¿no? Y si soy viejo y no soy conservador y no tener razón. Esa cuestión es como sacada de manual de alguien de derecha. Que uno la escucha mucho. Pero es la DC, si la DC no es ni de izquierda ni de derecha, es un lugar que está entre uno y otro, ¿no? En ese sentido es consistente, es decir, él no es, en realidad está en el cargo, además, justamente porque tiene los votos del oficialismo, porque finalmente el Instituto de Derechos Humanos es un instituto cuoteado políticamente, es una instancia estatal cuoteada políticamente, porque expresa este pacto de la transición binominal, que cuando el país se polariza a partir de las movilizaciones estudiantiles del 2011, se lleva por delante todas las estructuras binominales, porque era fácil la estructura binominal en el país del consenso, pero en el país del disenso no, pues. Y eso es lo que le pasa a Rico, más allá de sus legítimas opiniones personales, ¿no? Está tensionado porque esto se trata de administrar el poder, y entonces, por sobre todas las cosas, hay que saber cuándo hablar y qué decir. Sí, yo creo que lo más grave académico para reflexionar, no. Lo más grave también de Mico, yo creo que esto, y debiera costarle la salida, a mi juicio, es que pone a los derechos humanos también como dentro de una definición de izquierda, como si fuera una definición de la izquierda hoy. Y cuando sabemos, ¿no? Y esa es la importancia de esto, que los derechos humanos van más allá de los partidos y más allá de las actualidades, porque hay que cuidarlos hacia adelante, sobre todo, porque pueden venir dictaduras de todos los colores, pueden también venir una dictadura de izquierda un día de mañana y que también viola los derechos humanos de la gente, ¿no? Entonces, creo que queda muy mal parado finalmente. Yo creo que no salió porque estamos en pandemia nomás, pero en un Chile normal ya habrían 7 marchas en contra de Mico desde que dijo. No, tampoco saldría porque responde a un equilibrio político, finalmente, si eso es lo que le estoy diciendo. Yo creo que saldría presionado. Yo creo que habría una presión. El Chile que venía de octubre en adelante ya lo hubiese sacado. Ya lo hubiese sacado lejos. Quizá, le doy el punto que quizá. Pero claro,
si vuelven las movilizaciones y todo. Hace rato que el Instituto de Derechos Humanos expresa esa tensión porque tiene que estar haciendo un permanente equilibrio de cosas, ¿no? Y eso expresa que finalmente, más allá de la figura de Mico, a quien yo conozco y de quien tengo una muy buena opinión en lo ético, lo que viene es la necesidad de salir de la lógica binominal y dejar los derechos humanos, efectivamente darnos un salto en materia de derechos humanos para que sea una cuestión realmente seria y no esté despoteado políticamente. Si Sergio Mico, más allá de sus capacidades, está ahí porque es de C, y todos los que han estado antes porque tienen algún partido o lo apoya algún cacique. Y eso es lo que no puede ser, tiene que profesionalizarse eso. Muy bien. ¿Usted se acuerda, Mirko? Ya pasemos ahora al dibujo animado hasta que quedaron pendientes. No, dejemos Maléfica para el final como postre, ¿ya? Porque había unos perritos que se llamaban Chester y Spike. Así es. ¿Se acuerdan, no? Como el gato silvestre, que era un perro que siempre le pegaba al perro grande, así lo molestaba, y el perro grande, hasta que, ahí está, mire, hasta que le pegaba un cachuchazo ya, pero y lo seguía molestando y lo seguía mordiendo y... El chico era hinchapelotas, pues bravo. Oh, era terrible, hasta que lo sacaba de quicio al perro grande, Irreductible. Chester y Spike. Sí. ¿Por qué trajo estos monitos animados tan nostálgicos, Mirko Macari? Oiga, por el tuit de nuevo de mi amigo el diputado Renato Garín, porque para estos efectos sería el perro chico. Que se salió de RD, pero desde ese lugar de libertad, molesta a la cúpula de RD y al grupo de poder de Giorgio Jackson. Oiga, le gusta mordisquear a Giorgio Jackson, a su amigo. Esta semana, claro, que salió con el Jackson con el tema de que ellos donaban la mitad de su dieta, ¿no? Y Garín sale a pegarles diciendo que, oiga, se sabe que eso no es una adoración al hogar de Cristo, pues están armando un fondito para RD, que es un fondito de campaña finalmente, ¿no? Que es una cuestión que en política hay que hacer. Para hacer política hay que ser duro y hay que hacer cosas que en el resto de las cosas, en el resto de las actividades humanas no se harían. Y hay que tener cara de palo. Pero hoy día más que nunca esas cosas son feas y son impresentables. Pero ese es el juego del poder, porque si no tenéis plata, si no armáis tu cajita, vaya a depender de otros que te den plata. Entonces, Garín, que va libre como una paloma al viento, no pierde oportunidad de pasarle la cuenta porque él se fue RD porque nunca entró al grupito, a la trenza, ¿no? Claro. A la trenza. ¿Y qué es lo que...? A la trenza que administra RD, que es el diputado Pablo Vidal, Giorgio Jackson y Miguel Crispi. Esa es la trenza. Claro, no es la presidenta, da lo mismo, Catalina no sé cuánto, da lo mismo, ellos la pusieron ahí. Catalina Pérez, la apoyaron para que no saliera quién, Javiera Parada. Porque la Javiera Parada tiene agenda propia, pues. ¿Se acuerda usted que es de la interna RD? Sí, claro. RD es un boliche de Giorgio y sus amigos. Y esos son los amigos, Vidal y Crispi. Entonces, en eso es muy tributario a la tradición Mapu. Además, es un partido muy de boutique en las elecciones. Acuérdate que en esas elecciones que Catalina Pérez finalmente le gana a Javiera Parada, eran 1.000 votos, creo que hubo, ¿no? A través de internet, ¿se acuerda, no? La votación. Claro, a 1.200 votos. Es un partido de élite universitaria, pero tiene candidatos y tiene 8 diputados o 7 diputados, ni me acuerdo. Son los partidos que aspiran a construir influencia más que representación. Ahora, dijo Pamela Giles que en el fondo Giorgio Jackson se estaba despidiendo del Parlamento, que lo que quiere hacer Jackson finalmente ya está apestado con la vida política de parlamentaria, que no va a la reelección, de hecho, ¿no? Como ya lo había dicho anteriormente, y que quiere ir a la posible asamblea constituyente que se va a formar, ¿no? A la constituyente, por supuesto. Eso es a lo que está apostando, o a irse a estudiar afuera, no sé, pero no va a seguir al menos en esta mecánica. Claro, el estallido rebarajó el naipe y además tiene razón, el Parlamento no tiene ningún poder. Efectivamente, en la constituyente va a redefinirse el Chile de los próximos, por lo menos 20 años. Yo no soy de los que dicen los próximos 50, porque creo que los tiempos son mucho más estrechos hoy día, pero esa apuesta es correcta. Esa apuesta es la apuesta correcta, sí.
Oiga, Mirko, deje pedirle algo, un ápice de partir de esto, ¿no? Pero ¿cómo cree usted que quedaría el Congreso con el 50% menos de dieta? ¿Qué va a significar eso, cree usted, a la larga y a la corta? Es un símbolo de que nuestras autoridades y representantes, los que legislan para todos los chilenos, viven una realidad desde el punto de vista económico no tan distinta a la mayoría. Igual ganar 4 millones de pesos es harta plata, es un muy buen sueldo, pero 9 millones transforma a los parlamentarios en parte del 1%, y finalmente el Parlamento también es lo que es porque los políticos cuidan los intereses del mismo club económico y social al que terminan perteneciendo, y por eso que ningún hijo de diputado está ni en la educación pública ni en la salud pública, ¿no? Y eso es el drama de Chile. Es el drama de Chile, que el primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, cuando se enferma de coronavirus, se va a atender a la salud pública británica. Claro, exacto. Y Boris Johnson es un conservador, es un hombre de derecha, pero hay ciertas cosas mínimas que nos construyen como sociedad. Y entonces todo en Chile está pensado para que el sistema político exprese esa construcción oligárquica de pequeños grupos que administran el poder, el prestigio, la riqueza, el estatus, todas esas cosas. Muy bien, Mirko Macari, antes de la despedida, entonces, lo que estaba pendiente. El retorno de Maléfica. Oigan, Mirko Macari, ¿quién es este personaje de Disney terrorífico? Yo se lo dije, se lo venía diciendo hace rato. Pamela Giles, la diputada Pamela Giles es maléfica y ahora se mandó el medio embrujo, ¿ves? Si yo se lo dije antes, pues. Pamela Giles no anda tonteando en la política. Pareciera que hace el show, pero en el fondo no da punta sin hilo. Y ahora se quedó con el Partido Humanista, que es un boliche chiquitito, po. Pero se quedó con el timbre y sacó a Hirsch. Se tuvo que ir Hirsch. Histórico, fundador. Llevaba como, claro, ya desde que el Partido Humanista está Hirsch. El 82. Imagínese. Claro, pero es brava la diputada Pamela Giles. Entonces ahora, para ser candidata ya tiene partido, porque es distinto ser candidato con partido, que sin partido no tenéis que recolectar firmas para empezar a conversar. Claro. Usted dice que Pamela Giles terminó echando a Hirsch, se quedó con el timbre, con la campanilla, con las bolitas del agua. Primero sacó al Partido Humanista al Frente Amplio. ¿Ya? ¿Se acuerda? Claro. Sí, claro. Y ahora sacó a todos los que la molestan en el Partido Humanista. Ahí avanza como máquina, como Panzer. Oiga, Mirko, le deben tener miedo a Pamela Giles porque entrevistamos a Hirsch ese mismo día, a Tomás Hirsch, y nunca quiso decir que se había ido por Pamela Giles. No dijo ni una palabra tampoco en contra ni nada. Es más, dijo, no es por ella que me voy del partido. Lo dejó súper claro. Cuando se pudo haber ido tirando la caballería. Claro, yo no estoy diciendo, yo no conozco la interna pequeña del asunto, pero claramente lo que tú ves como estructura de poder es que ella va generando mucha más energía en torno a sí misma y no va dejando vivo en el camino, no toma prisioneros. Fue implacable respecto del resto de los poderes en el Frente Amplio y terminó diluyéndolo. Ella se dio cuenta que no iba a ser la candidata al Frente Amplio con estructuras de poder como la de Giorgio, como la de Boric, y no trepidó en entrar matando al propio Frente Amplio en vez de... Claro, por eso porque lo suyo es el camino personal, ella no era solitaria como lo fue Marco Enrique. No son personajes de estructura, son personajes que van solo, alón. Oiga, Mirko, no es casualidad. No es casualidad entonces que en este mismo programa, en Stock Disponible, Pamela Giles haya tirado el nombre de Isquia Siche ya como que la estaban sondeando en el Frente Amplio y otros partidos, y dejó la tendalada, ¿no? Dejó a todo el mundo corriendo en círculos porque era un nombre de que no se sabía, se intuía, pero nadie se había atrevido a decir fehacientemente que ya la habían sondeado para una presidencial. Sí, por supuesto, la lógica de los medios de comunicación, la misma que usa Katy Barriga cuando baila, que todos arican la nariz, pero ¿cómo? Es la lógica de la telepolítica, del show business, la política como una prolongación del espectáculo, esa es la sociedad en la que estamos. De ahí radica
la debilidad de la política, pero como hay mucha plata y hay mucho poder y hay estructura, ¿no? Finalmente es un espacio donde aquellos que tienen la sapiencia en la piel de la lógica de los medios, del show, son los que ascienden. Muy bien. Se lo vamos a comentar el lunes, porque usted sabe que ella es panelista todos los lunes acá de Esto Disponible. No me entero. Y ya sabe que es la maléfica y no se molesta por el título. Le encanta, porque es un reconocimiento a su personalidad. Pues, nadie puede acusar a Maléfica de tonta o de bobalicona. No, para nada. Ya, Mirko, nos estamos despidiendo. Bueno, de nuevamente invitarlo este martes entonces a su análisis. Adelántenos algo, un poquitito, ¿no? Un petit bouché de cómo cree usted que va a quedar esta sociedad. 3 ejes de transformación del poder y la cultura, el movimiento feminista, el cambio climático, la revolución industrial ya está. Grandes consorcios, empresas multinacionales están vendiendo sus edificios corporativos porque se van a teletrabajo, ¿no? Moisés Naim, un destacado analista, ya decía, oye, probablemente el coronavirus es un ensayo general para todos los desastres que vienen, porque en términos del cambio climático, si es que no logramos contener el hecho de que vamos a subir en 2 grados la temperatura promedio del planeta, en fin, es un análisis estructural de lo que viene, porque es un tiempo de eventos, estamos asistiendo a un tiempo de grandes eventos que nos van a modificar en todo, pero por cierto en el poder y en la política. ¿Cómo se llama ese pensador? Muy interesante lo que acaba de decir. Moisés Naim es un gran analista de Financial Times, del diario El País de España, hombre del Foro Económico Mundial, ¿no? Un tipo con muchos pergaminos, autor de El fin del poder. Cada vez es más fácil obtener el poder, pero es más difícil retenerlo. Dice él. Bueno, ahí quitamos una serie de autores, a Harari, vemos al hombre que es el asesor de Lavín, Antonio Gutiérrez Rubí, ¿no? Pasamos de la democracia donde la opinión pública es la opinión publicada, a la democracia donde la opinión pública es la opinión compartida. Cada vez que usted pone like, cada vez que comparte una información en redes sociales, usted está votando. Claro. Muy bien, padrino, ha llegado el final, ¿no? Con esta invitación que usted nos hace para el martes. Que tenga un gran fin de semana, padrino, y con usted también nos despedimos de toda la gente que nos está viendo a través de Vía X Stock Disponible. Sí, pues, siempre ahí en el horario del trasnoche, cuando comienza la cuarentena. Nos vemos, Freddy, Muy bien, chao Mirko, chao también en sus casas, que estén muy bien. Chao.